Hola a todos. Profundizando un poco más en el tema del derecho romano, si alguna vez has firmado un contrato, pedido un préstamo o incluso pagado por un café cuando vas a la cafetería a comprarte un café, entonces déjame decirte que has entrado en el mundo de las obligaciones. Pero, ¿sabías que este concepto alcanzó su perfección técnica hace casi 2000 años en la antigua Roma? Para entender la obligación, debemos viajar al pasado, a la etimología, a la raíz de la palabra obligación. Y esta viene del latín obligatio, que significa ligadura. En la Roma primitiva, esto era literal. El deudor quedaba físicamente atado, ligado al acreedor. Ya en tiempos de Justiniano, en la Roma clásica, Justiniano nos da una definición y esto es: la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe con la necesidad de pagar algo según las leyes de nuestra ciudad. Debemos tener claro también que la obligación cambia de acuerdo al lugar, a la cultura, los tiempos. Entonces, es un vínculo jurídico, no es un vínculo físico como en la antigüedad. Allá era un vínculo físico. En nuestros tiempos es una relación protegida por el derecho. Si no se cumple, el Estado interviene. La necesidad de pagar. Pagar en romano no es solo dar el dinero, es cumplir con una prestación. Es lo que diferencia una deuda moral, como darle las gracias a alguien, por ejemplo, de una deuda legal. En la deuda legal hay que pagar algo, hay que entregar algo físico, hay que entregar la cosa, pagar una renta, por ejemplo. Y esa es la diferencia entre una deuda moral y una deuda legal. Pasando de lo que es el concepto, la definición de obligación, debemos también entender los sujetos, los elementos de la obligación. Entonces, en este segmento vamos a hablar de los sujetos de la obligación. Toda obligación es, ante todo, una relación entre personas. No puede haber obligación si no hay dos personas, si no hay un sujeto activo y un sujeto pasivo y una cosa objeto de esa obligación. No puede haber una obligación con uno mismo. Necesitamos dos polos, el que tiene el derecho y el que tiene el deber. Entonces, como les comentaba anteriormente, el sujeto activo es el acreedor, es el titular del derecho personal, el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. En Roma se le llamaba activo, porque es quien pone en marcha la maquinaria legal si el deudor le falla. Por otro lado, tenemos el otro sujeto de la obligación, que este es el sujeto pasivo, o sea, el deudor. Y este es quien debe realizar la conducta. Su patrimonio es el que responde por la deuda. Recuerden, en el derecho romano clásico, la responsabilidad pasó de ser sobre el cuerpo del deudor a ser sobre sus bienes. Continuando, identificando y definiendo los elementos de la obligación, ya teníamos que debe constar de dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, que el sujeto activo es el acreedor y el sujeto pasivo es el deudor, el que debe la obligación. Pero al inicio también les comentaba que debe haber una cosa objeto de esa obligación. Entonces el objeto es la prestación, es el qué se debe, qué debo yo al vecino, qué me debe el vecino a mí, por así decirlo. Entonces, para los romanos, la prestación podía dividirse en tres categorías fundamentales que todavía usamos hoy. Y aquí cabe el dare, facere y praestare. Que en nuestro idioma el dare es dar, transferir. Significa transferir la propiedad de una cosa o la constitución de un derecho real. Ejemplo, vender un esclavo en aquellos tiempos en la Roma antigua o vender un fundo. El facere es la acción de hacer, es una conducta.
Cualquier conducta que no sea un dare, o sea, una transferencia, incluye también el non facere. O sea que aquí el objeto de la obligación puede ser facere o non facere. El facere es la conducta de hacer cumplir una obligación y el non facere es no hacer una obligación. Por ejemplo, abstenerse de hacer algo. Que si estamos construyendo una casa, podemos pactar con el vecino que no vamos a construir un muro para no obstaculizarle la vista al vecino. Entonces ahí estamos cumpliendo con una conducta de non facere, no hacer algo. Y el praestare, o sea, el prestar, es un término más amplio que implica garantizar una obligación o responder por una conducta como el dolo o la culpa. Aquí se cumple tanto con la obligación como lo accesorio a esta obligación. Pero el objeto también tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, para que la obligación fuera válida, el objeto debía cumplir 4 requisitos indispensables. Primero, debía ser lícito. No puede haber una transacción si el objeto de esta obligación es algo ilícito. Esto no puede obligarte a cometer un crimen. Tiene que ser lícito. Posible, o sea que nadie está obligado a lo imposible. Y debe ser también determinado. Debemos saber exactamente qué se debe. Ya sean libras, ya sean kilos, sean arrobas, determinada cantidad de dinero. Debe ser exactamente lo que se debe, por eso dice determinado. Valorable en dinero. Debía poder traducirse a una suma pecuniaria para casos de incumplimientos. Debía estar bien establecido, bien estipulado en ese sentido. Por lo tanto, la obligación romana es ese lazo invisible pero poderoso que une a un acreedor con un deudor. Es algo así como un parentesco entre dos personas. Solo que este es un lazo invisible. Mientras no se extingue la deuda, el lazo está ahí presente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para la realización de una prestación lícita y posible. En cuanto al concepto, es el que permitió que el comercio romano floreciera. Exacto. La obligación permitió el crecimiento de las actividades comerciales en la antigua Roma y es la base de casi todos los códigos civiles modernos en Hispanoamérica y en Europa. Entonces, entender estos elementos no es solo estudiar historia, es entender cómo funciona el mundo de hoy, cuál es la base, cuál es el fundamento de lo que hoy se hace.